Profe, creo que está muteado. Profe, disculpe, pero está muteada, no se lo escucha. Ay, perdón, perdón, ya di toda la bienvenida. Bueno, ahora sí, repito, entonces, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto saludarles. Mi nombre es Alejandra Sánchez. Soy la profesora del curso IM 0329, el grupo 01. Este es el curso de mecanismos. Vamos a ver el programa del curso, que siempre les digo es como el contrato que firmamos el primer día, para que tengamos como las reglas claras de lo que vamos a hacer, de qué se va a tratar el curso durante el semestre, lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, como les dije antes, es el curso IM 0329, el curso de mecanismos, grupo 01. Nuestro horario es los martes de 5 a 9. Este es un curso bimodal. Eso quiere decir que vamos a tener algunas sesiones presenciales y algunas sesiones virtuales. Algunas sesiones van a ser sincrónicas y otras sesiones van a ser asincrónicas. Yo cada semana les voy a ir informando y les voy a ir avisando de la modalidad que vamos a ir siguiendo. Entonces, bueno, para que sepan que este curso, desde que ustedes lo matricularon, es un curso bimodal. Em, ¿Qué vamos a hacer en este curso? ¿O por qué este curso? Bueno, siempre me gusta contarles o me gusta introducirles que ustedes vienen llevando una línea que tal vez la han notado, tal vez se han dado cuenta, tal vez no, pero desde que empezaron en el área de diseño, recuerden que la carrera de ingeniería mecánica tiene tres líneas, tres ejes o tres enfoques dentro de nuestro programa de estudio. Hay una línea que es todos los cursos que tienen que ver con el área de energía, termofluidos, etcétera. Esa es toda una línea que es uno de nuestros principales. Luego están todos los cursos que están en el área del conocimiento de la ciencia de los materiales. Entonces, todo lo que tiene que ver con los materiales, la descripción, características, caracterización, etcétera. Esa es otra de nuestros ejes principales y tenemos el tercer eje, que es el eje de diseño, que es todos los cursos que nos guían precisamente hacia el área de diseño. En este eje de diseño, pues ustedes empezaron o ya han llevado o vienen trabajando en este eje de diseño con cursos como Mecánica 1, Mecánica 2, Dibujo 1, Dibujo 2, por ejemplo. De hecho, como parte de los requisitos de este curso tenemos Mecánica 2 y Dibujo 2 dentro de estos del área de diseño, porque además tenemos de requisito el curso de principios de informática, porque aquí lo vamos a necesitar. Pero bueno, tenemos de requisitos inmediatos de esta línea de diseño el curso de Mecánica 2 y el curso de Dibujo 2. Además de eso, ya ustedes han llevado todos los cursos de físicas y mates. Entonces, el curso de mecanismos van a ver que es un curso muy bonito porque es un curso donde vamos a empezar a tomarle sentido y vamos a empezar a poner en práctica. Es como de los primeros cursos donde ya vamos a empezar a diseñar y donde vamos a empezar como a trabajar en serio, como a trabajar cosas del ya como del quehacer nuestro en el área de ingeniería en el futuro, ya uniendo conocimientos que tenemos hasta el momento y posiblemente ustedes lo han sentido así. Ustedes han llevado cursos de manera aislada y algunas veces incluso llegamos a pensar que no tiene sentido o a veces decimos, ¿para qué estoy llevando este curso? O no le encontramos mucho el sentido o el porqué a los cursos que han llevado. Bueno, la buena noticia es que el curso de mecanismos es un curso donde le vamos a empezar a tomar sentido
a estas cosas que hemos ido llevando tal vez de un poco aisladas. Vamos a empezar a unir muchas de las cosas de mates, de físicas, de los cursos de mecánica 1, mecánica 2, con los cursos de dibujo, y ya ahora sí nos vamos a empezar a enrumbar como en un área de diseño, llamémosle así, como más aplicado. Entonces, van a ver que Mecanismos es un curso muy bonito porque es como el primer curso que llevamos de esa manera. Es un curso ya bastante aplicado, donde vamos a estar trabajando bastante el área de diseño. Ustedes van a tener bastante libertad para proponer, para diseñar, para probar, para saber que se equivocaron o para saber que acertaron. Entonces, van a ver que es bastante bonito esta experiencia. Yo espero, a mí me gusta mucho el curso de mecanismos, lo disfruto mucho y bueno, pues espero que ustedes también este semestre disfruten mucho el curso y realmente logren encontrarle como ese sentido y esa experiencia tan bonita de precisamente estar empezando el camino del diseño en ingeniería, que es pues de las cosas más bonitas que hacemos las personas que trabajamos en ingeniería. Y muchos de ustedes escogieron estudiar ingeniería mecánica, pues precisamente por el área de diseño. Así que bueno, realmente yo espero que disfrutemos este camino. Particularmente de las áreas que ya ustedes han conocido, en el área de diseño de los cursos de mecánica 1 y de mecánica 2, ya ustedes conocen y hablaron de la cinemática y de la cinética. Este es un curso 100% de cinemática. ¿Qué quiere decir eso? En este curso de mecanismos, nosotros vamos a estar analizando lo que pasa con los cuerpos que están articulados entre sí formando mecanismos. Ahora vamos a repasar la definición de mecanismo. Pero entonces vamos a estar analizando elementos que están articulados entre sí formando mecanismos, vamos a analizar el movimiento, vamos a saber en todo momento posición, velocidad, aceleración, o sea, las condiciones de movimiento de los mecanismos las vamos a conocer por completo, pero como solo vamos a analizar la cinemática, vamos a ser expertos y expertas en analizar condiciones de movimiento. Sin embargo, no nos vamos a preocupar todavía por el análisis de fuerzas. O sea, nosotros vamos a hacer el análisis de movimiento, pero no nos vamos a preocupar por quién está provocando este movimiento o el origen de ese movimiento. Esta segunda parte de el análisis de fuerzas, o sea, el análisis de por qué o quién está provocando estas condiciones de movimiento, eso es lo que se va a analizar en el curso de dinámica de máquinas. Entonces, otra de las partes muy bonitas de esta secuencia es que realmente vemos eso, vemos una secuencia. O sea, está el curso de mecánica 1, luego mecánica 2, necesitamos mecánica 1 para llevar mecánica 2, ustedes ya lo vieron. Ahora ustedes van a ver que necesitamos mecánica 2 para llevar mecanismos y el próximo semestre van a ver que realmente necesitan mecanismos para llevar dinámica. Entonces, realmente es una cadena que nos va llevando de una manera pues bastante guiada en el proceso del diseño en ingeniería. Entonces, bueno, este es un curso aquí donde habla de la descripción, justo está hablando de eso, que este es un curso donde vamos a estar haciendo análisis de la cinemática, o sea, lo que vamos a hacer es el análisis cinemático de mecanismos. Eso quiere decir que vamos a estar analizando en todo momento posición, velocidad y aceleración de todo lo que nos pongan al frente. De hecho, vamos a pasarnos un semestre completo haciendo eso, analizando posición, velocidad, aceleración, de nuevo, ¿de qué? De lo que nos pongan al frente. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos van a poner al frente, pero básicamente vamos a hacer eso, analizar o hacer el análisis cinemático de casi que podríamos decir cualquier cosa. Por eso es que el objetivo general es analizar desde el punto de vista de la cinemática los mecanismos planos de uso común en ingeniería mecánica, diferentes tipos de mecanismos. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Dentro de los objetivos específicos, pues vamos a hablar de las partes que conforman un mecanismo, de tipos de mecanismos, los vamos a clasificar. Vamos a analizar
posición, velocidad, aceleración, todo lo que ocurre en la cinemática de los diferentes elementos o de los diferentes componentes de un mecanismo. Y también pues vamos a distinguir o vamos a analizar diferentes aplicaciones de los mecanismos. Y nosotros vamos a diseñar diferentes tipos de mecanismos para diferentes tipos de aplicaciones. Aquí tienen los contenidos del curso. Los contenidos tienen que ver con conceptos de mecanismos, la síntesis dimensional, análisis de movilidad, curvas de acoplador, el análisis de movimiento, o sea, todo el análisis cinemático, posición, velocidad, de aceleración, para diferentes tipos de mecanismos. Primero vamos a hablar de eslabonamientos, que son los mecanismos que están formados por elementos o eslabones rígidos articulados entre sí. Y después vamos a hacer todo este mismo análisis para dos tipos de mecanismos específicos y puntuales, que son los mecanismos tipo leva seguidor y los mecanismos que involucran engranes o los engranajes, que son un juego de engranes. Entonces, estos son los contenidos del curso. Esto es lo que vamos a estar haciendo este semestre. Además, vamos a estar usando algunos paquetes de computación o algunos paquetes computacionales para programación, análisis y simulación de mecanismos. Muy importante, en este curso vamos a programar. Es como una misión, además de que, bueno, este curso particularmente tiene incluso como requisito principios de informática, bueno, de manera personal, es una misión de vida, o sea, no podemos tener profesionales en ingeniería en la calle que no hayan programado, que no sepan programar. Es una de las debilidades de nuestro programa, lo sabemos. Y entonces, bueno, conmigo aquí vamos a programar, ¿ok? Van a ver que va a ser también de las ganancias que vamos a tener del curso, porque cuando termine el curso, yo no sé cómo llevaron el curso de principios de informática, si bien o mal, más o menos, ahí pasándola, o mi profe no, como son tantos grupos, a veces los profes no piden nada, a veces los profes piden mucho, a veces alguien sale del curso de principios de informática programando un montón, algunos otros no tanto, etcétera. Pero bueno, aquí cuando terminemos el semestre, todos vamos a decir, bueno, ya yo hice un programa, hice una interfaz gráfica, programé desde cero, además un diseño que yo hice, etcétera. Entonces van a ver que va a ser también parte de lo bonito del proceso, que vamos a estar diseñando nuestros mecanismos, incluso vamos a hacer nuestros propios software para el análisis de nuestros mecanismos. Este es un cronograma. Siempre les digo esto también, el cronograma es una propuesta más o menos, no en cuanto a contenidos, sino en cuanto a distribución del tiempo. Un cronograma puede tener un más o menos de 1 a 2 semanas, o sea, puede ser que vamos por la semana 4 y todavía estamos en el contenido de la semana 3, o puede ser que vamos por la semana 4 y ya logramos avanzar un poquito al contenido de la semana 5. Lo que sí sería completamente inaceptable, por ejemplo, es que nosotros estemos en la semana 12 del semestre y todavía no hayamos cubierto el tema, por ejemplo, de mecanismos de retorno rápido, ¿verdad? Entonces, la idea del cronograma es pues que ustedes tengan una idea de, número uno, el orden en el que vamos a ir abarcando los contenidos y número dos, pues la distribución de tiempo, que de nuevo, a veces dependiendo del semestre, del grupo, de las actividades que hagamos, incluso de si hay feriados o clases que no podemos tener, etcétera, pues puede ser que se mueva más o menos una semana, pero vamos a intentar apegarnos al cronograma lo más que podamos. Y de nuevo, la idea es que ustedes sepan por lo menos el orden lógico en el que vamos a ir viendo los temas y que puedan pues ir viendo el avance que vamos llevando en los contenidos del curso. Como pueden ver aquí, más o menos en la mitad, a veces es un poquito después, a veces es 1 o 2 semanas después, pero más o menos en la mitad tenemos el primer examen parcial. Generalmente oscila entre semana 8 y semana 10, oscila el parcial. Entonces tenemos un primer parcial y al final tenemos un proyecto final. Ya vamos a hablar de la evaluación particularmente. En cuanto a las actividades del curso, pues bueno, de mi parte van a tener
la explicación y la exposición de la parte teórica y ustedes van a aplicar los conceptos estudiados en clase con prácticas, tareas, quizzes, proyectos, mini proyectos, etcétera, que los vamos a ver ahorita. Vamos a utilizar la plataforma de mediación virtual. Va a ser nuestro medio de comunicación oficial, va a ser mediación virtual. No lo han habilitado todavía. Nuestro curso no está habilitado todavía. En el transcurso de la semana, me imagino, lo van a habilitar. En cuanto esté, yo les voy a avisar. Vamos a realizar quizzes, exámenes parciales, tareas y mini proyectos, como lo pueden ver ahí en la evaluación. ¿Qué son los mini proyectos? Pues es un tipo de evaluación que yo he decidido llamarle así porque es un tipo de evaluación que en cuanto a carga y en cuanto a porcentaje, no son tan pequeñitos como una tarea, pero tampoco son tan grandes como un proyecto. Entonces, por eso se llaman mini proyectos. Entonces, es como algo intermedio entre una tarea y un proyecto. Es como un proyecto mini, como su nombre lo dice, un proyecto en chiquitito. Igual vamos a realizar el desarrollo de una idea, un concepto, un diseño, etcétera, pero con objetivos y con entregables mucho más pequeños que un proyecto. Pero su alcance va más allá del de una tarea. Algo muy importante, vean que se los pongo ahí, incluso subrayado. Y es importante que les quede claro desde hoy, porque cuando llegue el momento, no quiero que piensen que yo soy mala, porque no es que sea mala, simplemente es una regla. Las evaluaciones las voy a recibir únicamente en la fecha y hora asignada por medio de la plataforma de mediación virtual. Y ya ustedes que han usado mucho mediación virtual lo saben. O sea, una tarea o una asignación tiene una hora, un día y una hora programada de mediación y a esa hora, pues simplemente o ya no se recibe más o ya queda marcado como una entrega tardía. Entonces, todo lo que se entregue después de la fecha y la hora asignada en mediación virtual no se va a revisar. ¿Ok? No es que lo voy a revisar y le voy a rebajar puntos. No se van a revisar las evaluaciones que se entreguen después de la fecha y hora asignada. Estos son los rubros de evaluación. Vamos a tener un examen parcial que vale un 15%. Vamos a tener 4 mini proyectos con un valor de un 10% cada uno, o sea, un 40% de mini proyectos. Básicamente los mini proyectos van a ir distribuidos a lo largo de todo el semestre. Entonces, esto es porque básicamente el semestre lo vamos a dividir como en 4 bloques. Entonces, vamos a tener un mini proyecto para cada uno de estos bloques. Luego tenemos un rubro de tareas con un 15%, quizzes con un 10% y un proyecto final con un 20%. Los quizzes no se avisan, son evaluaciones que no tenemos por qué avisarlas. Sin embargo, pues ya les estoy avisando, ¿verdad? Generalmente, cuando tenemos quizzes tanto de versión presencial como de versión virtual, para que lo sepan. A veces vamos a hacer quizzes en papel y lápiz en la clase presencial. A veces vamos a hacer quizzes por medio de mediación virtual. Entonces, los quizzes no tenemos por qué avisarlos antes. Yo generalmente les aviso cuando tenemos quiz, pero no hay por qué avisar los quizzes de previo. ¿Ok? Y por último, tenemos un proyecto final que, como su nombre lo dice, es el proyecto que hacemos al finalizar el semestre, que estaba también en el cronograma, con un valor de un 20%. Aquí les puse una bibliografía. Esta bibliografía es de referencia, no es que tienen que comprar ninguno de estos libros. Yo les voy a poner el Norton y el Shigley, son estos dos que están de primeros, el Norton y el Shigley, son los dos que yo más utilizo y con los que vamos a basar
al menos los ejercicios de clase y, por ejemplo, para efectos de tarea y de quizzes, me voy a basar mucho en estos dos libros. Yo les voy a poner estos libros en PDF, se los voy a poner en mediación virtual. Entonces yo misma les voy a dar los PDFs de estos libros para que no se preocupen por conseguirlos y para que además todos tengamos la misma versión, así todos vamos a seguir la misma numeración. Como suele ocurrir con todos los libros que ya ustedes han usado a lo largo de la carrera, pues el contenido teórico de estos libros es el mismo, lo que varía de una edición a otra son pocos detalles, algunos detalles gráficos, eh, algún material adicional, pero digamos que el material esencial se mantiene a lo largo de las diferentes ediciones. Entonces, para que todos tengamos como la misma edición y podamos tener la misma numeración de ejercicios, etcétera, yo les voy a poner los PDFs en el sitio de mediación virtual cuando lo tengamos habilitado. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta aquí. Todo clarísimo. Nadie tiene consultas, dudas. Que hablen ahora o callen para siempre. No, mentira. Pueden hablar en cualquier momento. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces pues este es el programa. Olvidé decirles que cuando tengamos abierto el sitio de mediación virtual, en el sitio de mediación virtual, yo les voy a poner ahí un link para que se unan a un grupo de WhatsApp. Todos los semestres hago un grupo de WhatsApp donde no es obligatorio que estén. El sitio oficial de comunicación va a ser mediación virtual. Todas las convocatorias a clases presenciales o virtuales, y cuando son virtuales, los links de conexión, todas las instrucciones de lo que hay y lo que no hay que hacer, todo va a estar en mediación, o sea, el sitio oficial de comunicación es mediación virtual. Sin embargo, pues siempre hago un grupo de WhatsApp para que podamos tener una comunicación más rápida. Por si tienen alguna duda o consulta, yo no tengo ningún problema en que me contacten por teléfono, por correo, que me llamen, que me manden un mensaje, que me hagan una consulta por mensaje, por WhatsApp, por llamada. No tengo ningún problema en eso para que lo sepan. Cuando me escriben o me hacen consultas en horas no apropiadas, madrugadas, noches, etcétera, o fines de semana, pues si estoy disponible lo contesto, si no estoy disponible, pues no lo contesto, ahora y lo veré o lo contestaré cuando ya esté disponible, pero entonces sepan que en eso no tengo ningún problema. Entonces, cuando tengamos el sitio de mediación virtual, ahí van a encontrar un link para que se unan al grupo de WhatsApp los que deseen hacerlo, que de nuevo no es obligatorio. ¿Dudas, consultas? Estamos. Entonces, bueno, entonces ese es el programa del curso, que espero que estemos claros. Para hoy, lo único que quiero que hagamos, lo único que vamos a hacer es, quiero que hagamos un repaso de algunos conceptos que de cursos anteriores ustedes deberían ya dominar. Entonces quiero que hagamos el repaso, porque la primera tarea que van a tener para la próxima semana es ir a estudiar, repasar, desempolvar, recordarse, como le quieran llamar, de los cursos de Meca 1 y Meca 2, porque los vamos a necesitar, van a ser importantes para nosotros. Entonces, vamos a hablar sobre algunos conceptos generales de movilidad, que de nuevo son cosas que ya ustedes deben conocer, deben dominar de cursos anteriores, pero que es importante que hagamos un repaso, precisamente porque les dije que veníamos como en esta secuencia, que sí era como súper importante y que tiene mucho sentido. Entonces necesitamos realmente asegurarnos que los cursos anteriores los dominamos, los entendemos, que tenemos bases sólidas para arrancar en este con lo que nos toca. Primero, bueno, lo que les decía en la descripción del curso, lo que les expliqué en la descripción del curso, que este es un curso sobre cinemática. Cuando hablamos de cinemática, estamos hablando de estudiar el movimiento
sin tomar en cuenta las fuerzas. Entonces, mecanismos es un curso de cinemática. Dinámica de máquinas es un curso de cinética, donde en el curso de dinámica vamos a estudiar las fuerzas que generan, que interactúan, que provocan estas condiciones de movimiento. Entonces, estas son las dos áreas del estudio del movimiento y esas dos áreas, en nuestro caso particular, en nuestro plan de estudios, están asociadas al curso de mecanismos y al curso de dinámica de máquinas. Un propósito principal de la cinemática, o sea, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo en este curso, es crear o diseñar los movimientos deseados de los elementos mecánicos considerados y luego calcular matemáticamente posiciones, velocidades y aceleraciones que se van a estar generando. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Nosotros vamos a pensar en un movimiento, en algo que necesitamos. Por ejemplo, el semestre pasado que hicimos fue el bote. Yo creo que sí que fue el bote. El semestre pasado, por ejemplo, los estudiantes de mecanismos empezaron diseñando un mecanismo que tuviera la capacidad de poner en el agua y sacar del agua un bote, una lancha, una panga, no sé, una embarcación de cualquier tamaño. Entonces teníamos una situación particular, o sea, yo llevo el bote, lancha, panga, lo que fuera, en mi carro o en la carreta, lo que escogieran, y necesito pues colocarlo en el agua, ya sea agua dulce, agua salada, etcétera, y después volverlo a colocar en el carro. Entonces, como en ese caso es de lo que estamos hablando aquí, o sea, yo tengo una necesidad, tengo un movimiento que ya conozco, o sea, yo quiero que el bote pase del carro al agua y que luego pase del agua al carro, pues ese es el movimiento que ya conozco, y con base en ese movimiento que ya conozco voy a diseñar un mecanismo. Después de que diseño ese mecanismo, voy a hacer todo el análisis de posición, velocidad y aceleración. Ese es un ejemplo. Nosotros vamos a hacer diseños de mecanismos así, obviamente ya no para sacar botes del agua, sino que vamos a diseñar mecanismos para otras funciones. Pero es lo que hacemos en ingeniería. O sea, en ingeniería tenemos un problema o una necesidad de movimiento que cubrir, necesitamos trasladar un objeto de aquí a aquí, o necesitamos limpiar el vidrio del carro, por ejemplo, este movimiento, necesitamos mover un vidrio o una ventana, bueno, tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces diseñamos un mecanismo para que cumpla con esa función. Tipos de movimiento que tenemos. Esto no es nuevo para ustedes tampoco, pero es importante que lo recordemos. Tenemos un movimiento de rotación pura, que el movimiento de rotación pura es el movimiento que se caracteriza porque generalmente existe un punto fijo con respecto al cual el cuerpo gira. Entonces tenemos un cuerpo que está pivotado en un punto fijo y la única opción de movimiento que tiene es una rotación con respecto a este punto fijo. Entonces los cuerpos pueden tener movimiento de rotación pura, pueden tener un movimiento de traslación pura. Cuando hablamos de un movimiento de traslación pura, son los elementos que solo se pueden trasladar, o sea, lo único que pueden hacer es trasladar. Anteriormente decíamos rotación pura, o sea, son los elementos que lo único que pueden hacer es rotar. En este caso, con la traslación pura, los elementos lo único que pueden hacer es trasladarse. Entonces, el desplazamiento, la trayectoria de todos los puntos del cuerpo son exactamente las mismas, son trayectorias o desplazamientos paralelos y todos se mueven de la misma manera porque el cuerpo lo único que hace es trasladarse. Y luego tenemos el movimiento, lo que llamamos movimiento general, movimiento complejo o movimiento compuesto se le suele llamar, donde complejo no quiere decir difícil, sino que complejo quiere decir que es compuesto, que es un tipo de movimiento donde al mismo tiempo el cuerpo está trasladándose y está rotando. Este tipo de movimiento, estos tipos de movimiento los vamos a poder identificar fácilmente en mecanismos ya la próxima semana, cuando empecemos a hablar de tipos de mecanismos particularmente.
rotación pura, traslación pura y movimiento general o movimiento complejo o movimiento compuesto, que es los elementos que se mueven de manera combinada, rotando y trasladándose. Luego vamos a hablar de los diferentes tipos de máquinas y mecanismos. No sé si recuerdan el capítulo 6 de Mecánica 1. El capítulo 6 de Mecánica 1 era el capítulo de estructuras, en el que empiezan analizando estructuras, por ejemplo, para techos, para puentes, etc. En ese capítulo, en el capítulo 6 del curso de Mecánica 1, precisamente se hablaba de las estructuras, las armaduras, los marcos y las máquinas. No sé si recuerdan esas definiciones. Cuando hablamos de las estructuras, estamos hablando de cuerpos que están articulados entre sí, que ya he mencionado eso desde el inicio, porque cuando hablamos de mecanismos, estamos hablando de cuerpos articulados entre sí. Pero en una estructura, estos cuerpos están articulados y están unidos entre sí, pero no queremos que realicen trabajo porque no queremos que haya desplazamiento, no queremos que se muevan, sino que queremos que sean estructuras rígidas y que no se muevan, que es el caso de las armaduras, por ejemplo, ¿verdad? Y de las estructuras que utilizamos para los ejemplos que veíamos en el libro de Mecánica 1, las cerchas o las estructuras para techos, los puentes, los diferentes tipos de estructura que sirven para soporte de, ¿verdad? Diferentes elementos. Entonces, eso es en el caso de las estructuras. Luego tenemos lo que en el libro de Mecánica 1 llamaban marcos o mecanismos, que son, perdón, en el libro de Mecánica 1 además definíamos las estructuras o las armaduras como aquellos sistemas articulados donde todos los elementos estaban sometidos únicamente a la acción de dos fuerzas. ¿Se acuerdan? Todos los elementos tenían fuerzas solo en los extremos, en los nodos, en las conexiones o en las uniones, y estos elementos siempre estaban o a tensión o a compresión. No habían fuerzas en otros puntos. Todos los elementos estaban sometidos únicamente a la acción de dos fuerzas y esto hacía que los elementos solo podían estar o en tensión o en compresión. En el caso de los mecanismos, justo un mecanismo es un sistema articulado, un sistema de elementos rígidos articulados que están diseñados o está dispuesto para transmitir movimiento. Movimiento, como dice aquí, de un modo predeterminado, porque ya fue diseñado para transmitir movimiento, por ejemplo, un movimiento lineal o un movimiento como el de las escobillas del carro, por ejemplo, un movimiento oscilatorio o un movimiento para meter y sacar botes del agua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una característica de este mecanismo, aunque nosotros en este curso no vamos a hablar de fuerzas, pero una característica es que los elementos están sometidos, o al menos uno de los elementos está sometido a la acción de más de dos fuerzas. Por lo tanto, no solo están en compresión, en tensión. Pero bueno, en este curso todavía no vamos a hablar de fuerzas, pero esto para que lo tengan claro para el curso de dinámica. Y por último, tenemos las máquinas, que las máquinas es un tipo de mecanismo, porque igual es un sistema de elementos articulados que se diseñan con el objetivo de transmitir movimiento, de transmitir energía, de transmitir potencia, de transmitir torque, son diferentes maneras de decirlo, en un modo determinado. Entonces, ya son mecanismos que están diseñados para cumplir una función específica en la transmisión de movimiento o la transmisión de potencia. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Vamos a estar diseñando estos sistemas articulados, no estructuras, porque nosotros vamos a hablar de elementos que tienen movimiento. Entonces nosotros vamos a estar diseñando mecanismos que van a ser sistemas articulados donde tenemos elementos que están unidos entre sí
que describen diferentes tipos de movimiento. Algunos van a estar en rotación pura, algunos van a estar en traslación pura, algunos van a tener movimiento complejo o movimiento combinado y juntos van a cumplir una función particular para lo que nosotros lo diseñemos o para lo que alguien más haya diseñado un determinado mecanismo. Dentro del concepto de mecanismos, ya esto lo habíamos visto también en el curso de Mecánica 1, tenemos el concepto de eslabones y de juntas o de uniones. Un eslabón lo definimos como un cuerpo rígido que tiene por lo menos dos nodos o dos puntos de conexión, ¿verdad? Los nodos precisamente son los puntos de unión o los puntos de conexión que tenemos con otros eslabones. Entonces, cuando hablamos de un eslabón, estamos hablando de un cuerpo rígido que mínimo tiene dos nodos, o sea, tiene dos puntos de conexión con otros eslabones. Entonces, podemos tener eslabones binarios cuando tienen dos nodos, eslabones terciarios cuando tienen tres nodos y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando hablamos de nodos, estamos hablando que estos eslabones entonces se van a unir unos con otros, así como lo vimos cómo se unen en las estructuras o en las armaduras, cómo se unen en los diferentes tipos de mecanismos o de máquinas. Y entonces ahí empezamos a hablar del concepto de par cinemático. El par cinemático es el elemento de conexión que utilizamos. Esa es la definición de un par cinemático, es la forma como conectamos dos o más eslabones. ¿De qué forma los conectamos? Bueno, nosotros hemos visto en la vida real que podemos conectar, por ejemplo, por medio de un remache, podemos conectar por medio de un pin, podemos conectar por medio de contacto, nada más. Podemos conectar por medio de, por ejemplo, insertar un elemento en otro. Podemos conectar por medio de un elemento que desliza sobre otro. Podemos conectar por medio de un elemento que rueda sobre otro y así sucesivamente. Entonces, un par cinemático es los elementos que se utilizan para conectar dos nodos. Los elementos que se utilizan, perdón, para conectar dos eslabones en los nodos. Ahora, los pares cinemáticos o las uniones, par cinemático es como el nombre formal o el concepto formal, ¿verdad? Nosotros le solemos llamar uniones. Los pares cinemáticos o las uniones podemos clasificarlos de varias maneras. Por grados de libertad, donde los grados de libertad quiere decir en cuántas posibilidades de movimiento tiene esta unión. Por ejemplo, si yo tengo dos elementos rígidos y los uno por medio de un pasador, pues estos dos elementos rígidos lo único que pueden hacer es esto, ¿verdad? Rotar uno con respecto al otro. Entonces solo tienen un grado de libertad. Un grado de libertad quiere decir una posibilidad de movimiento. Solo tienen una forma como moverse, solo tienen una posibilidad de movimiento. Luego se pueden clasificar también por el tipo de contacto que hay entre los elementos. Se les llama unión completa o par cinemático inferior cuando tienen un contacto de superficie, o sea, un contacto de área completa, o se les llama unión parcial o par cinemático superior cuando hay un contacto sobre una línea, o sea, cuando entre dos elementos el contacto se da solo en una línea o un punto. Luego se pueden clasificar por el tipo de cierre de la junta, si su forma permite la unión o el cierre. Este es el tipo de junta de forma o el tipo de junta de fuerza, que es el de forma quiere decir que por la simple forma se puede dar la unión. Pero el de fuerza quiere decir cuando necesitamos de una fuerza para mantener el contacto. Entonces, estos son como clasificaciones de las uniones. Ya esto, tal vez no de una manera tan explícita, pero ya esto se había estudiado en el curso de Mecánica 1. De hecho, con estas imágenes pueden recordar
lo que se había estudiado en el curso de Mecánica 1, cuando se habló precisamente de los grados de libertad y de los pares cinemáticos, en este capítulo en el que se habló también de las estructuras, las armaduras, los mecanismos, etcétera, ¿verdad? Entonces, este era el caso que les decía. Por ejemplo, si tenemos una unión giratoria o un par giratorio, esto tiene solo un grado de libertad. Y este se le suele llamar así, el par cinemático giratorio o la unión giratoria. Luego tenemos el par prismático. El par prismático permite únicamente movimiento relativo de deslizamiento. Esto básicamente es cuando, por ejemplo, una barra desliza sobre un agujero, sobre una ranura, o cuando un collarín desliza sobre una ranura, por ejemplo, cuando un pistón desliza sobre un cilindro o con respecto a un cilindro. Entonces, este par cinemático es el que permite únicamente movimiento relativo de deslizamiento. Por lo tanto, igual solo posee un grado de libertad. El par giratorio posee un grado de libertad, que es una posibilidad de movimiento, que es girar. El par prismático posee un grado de libertad, que es una posibilidad de movimiento, que en este caso es de traslación o de deslizamiento. Tenemos el par de tornillo o el par helicoidal, que es una unión tipo tornillo, que pues todos hemos, ¿verdad?, utilizado un tornillo. En la unión tipo tornillo existen dos tipos de movimiento. ¿Qué ocurre cuando nosotros ponemos un tornillo en la pared? Nosotros le damos vuelta al tornillo y el tornillo se va trasladando, o sea, va entrando en la pared, ¿verdad? Entonces hay un movimiento de rotación asociado a un movimiento de traslación. Cuando yo le doy vuelta al tornillo, el tornillo se desliza. Sin embargo, este tipo de unión tiene solo un grado de libertad también, porque yo un tornillo no puedo empujarlo, no entra, ¿verdad? O sea, si yo tengo un tornillo que entra en un agujero roscado, yo no puedo empujarlo, no puedo meterlo solo con traslación. El único movimiento que yo puedo hacer en el tornillo es darle vuelta. Solo es un movimiento giratorio. Entonces, igual este tipo de par cinemático solo tiene un grado de libertad, que es lo único que puedo hacer con el tornillo es darle vuelta, porque están relacionados por el tipo de rosca, que es helicoidal, el tipo de perfil, que es helicoidal, pues cuando yo doy vuelta, el tornillo se desliza. Pero eso no quiere decir que yo puedo ejecutar de manera separada el movimiento de traslación y de rotación. Yo solo puedo hacer uno de ellos. Por lo tanto, tiene un grado de libertad. Luego está el par cilíndrico. El par cilíndrico es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un elemento insertado en un cilindro, como en este caso. Yo tengo este eje que está insertado en un cilindro. Este eje que está insertado en el cilindro puede girar, pero también puede trasladarse con respecto al cilindro. Entonces, este par cilíndrico tiene 2 grados de libertad porque puede girar y puede trasladar. Entonces, en este caso sí, yo podría hacer de manera separada el movimiento de traslación y de manera separada el movimiento de rotación. No están relacionados. Entonces, en este caso, este tipo de par tiene 2 grados de libertad. Luego está el par esférico o el par o la unión tipo rótula, que es el tipo de unión que tiene 3 grados de libertad, que es que puede rotar, no se puede trasladar. Entonces, la unión tipo rótula es, por ejemplo, los controles de los joystick tienen este tipo de unión, que es, no puede trasladarse, pero puede girar con respecto a los 3 ejes, por lo tanto tiene 3 grados de libertad. Y luego está el par plano, que el par plano posee 3 grados de libertad. El par plano es como estar nosotros parados sobre una superficie, sobre el suelo. Entonces, si yo estoy de pie sobre el suelo, yo puedo deslizarme en X, puedo deslizarme en Y y además
puedo girar, puedo rotar. No estoy pegada al suelo. Por eso es que tiene 3 grados de libertad, porque si yo tengo un objeto simplemente colocado sobre el suelo, este objeto tiene la posibilidad de trasladarse en X, trasladarse en y al mismo tiempo rotar. Entonces, este tipo de unión es el que se le llama unión tipo plano o par cinemático plano y tiene 3 grados de libertad, que son diferentes a los grados de libertad de la rótula, porque la rótula tiene 3 grados de libertad, pero son los 3 de rotación. En este caso son 2 de desplazamiento y 1 de rotación. ¿Alguna duda o consulta que tengan hasta aquí? Está clarísimo todo. Vean que he ido así súper rápido, pero todo esto es un repaso de cosas que ya hemos visto en mecánica 1, que hemos visto sobre todo en mecánica 1. Esta parte sobre todo es de mecánica 1, pero ustedes lo vieron en mecánica 1, lo utilizaron en mecánica 1, pero también utilizaron estos conceptos en mecánica 2, porque en mecánica 2 también hicieron el análisis de mecanismos o elementos articulados que estaban también en movimiento. Entonces son conceptos que pues ya han tenido que utilizar en los dos cursos. ¿Alguna duda o consulta? ¿Estamos claros? Bueno, esto era lo que yo quería repasar con ustedes el día de hoy. Tarea, que es tarea moral, no es tarea formal, tarea moral. Por favor, repasen, lean, revisen, desempolven, busquen apuntes, libros, cuadernos, lo que tengan de mecánica 1 y de mecánica 2. Recuerden, repasen, aunque sea ojeen, pasen las hojas del libro, del cuaderno para que se acuerden de las cosas que vieron. Porque la próxima semana vamos a tener clase presencial, entonces de una vez les digo, la próxima semana vamos a tener clase presencial y vamos a empezar ya a hablar de conceptos ya relacionados con el análisis de los mecanismos. Entonces necesito que tengan claro todo esto que acabo de repasar rapidísimo, pero además todo lo que vieron en mecánica 1 y mecánica 2, que obviamente no podemos repasar todo aquí, ¿verdad? Porque sería volver a dar los cursos. Entonces yo repaso las cosas que van a ser fundamentales para lo que necesitamos analizar, pero necesito que ustedes repasen cosas de mecánica 1 y mecánica 2. ¿Estamos? Clarísimos y clarísimas. ¿Dudas, consultas? Todo clarísimo, como todo es silencio absoluto, yo asumo que todo es así, pero clarísimo. Espero que este mismo silencio absoluto sea en las clases cuando estén poniendo atención en clases presenciales. Tengo Bueno, solo una chicos, chicas, Perdón, sí, dime. es que mi internet está muy mal, entonces voy como con desfase. Pero, perdón si ya lo dijo, pero usted va a subir las presentaciones cuando tengamos mediación. Sí, Ok, muchísimas gracias, eso era. el video, además, el video, ustedes siempre van a tener el video cuando la clase sea virtual, siempre van a tener el video que lo pueden ver y lo pueden repasar en cualquier momento. Ujú. ¿Alguna otra duda o Muchas gracias, consulta que profe. tengan? Estamos. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana de manera presencial a las 5 de la tarde. Chao, que tengan una linda noche. Hasta luego, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe. Profe. Chao, que les vaya bien. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.